Tenemos una historia que data del año 2006, pero que ahora tiene su conclusión, una conclusión que se hizo esperar casi 20 años, todo debido a una persona, una mujer llamada Crystal Magnum. Crystal Magnum solía ser una bailarina exótica quien en el año 2006 acusó a 3 jóvenes estudiantes de la Universidad de Duke, que eran parte del equipo de lacrosse de dicha universidad, de haberle hecho un AS, un asalto del tipo que ustedes saben, estamos en YouTube, ¿ok? Ella acusó a estos 3 jóvenes de haberla obligado a entrar en un baño y pues haberle hecho este AS. Lo hizo sin presentar pues realmente ninguna prueba más que sus declaraciones, pero al parecer eso fueron suficiente para que no solo los medios de comunicación, sino que inclusive quien en aquel entonces era el fiscal de distrito del condado de Durham, a priori, sin juicio, sin evidencia, determinaran que estos 3 jóvenes eran en efecto culpables. Los 3 jóvenes se llaman Reed Seligman, Colin Finnerty y David Evans. Ahora, este fiscal de distrito, Michael Nifong, fue destituido, inhabilitado e inclusive encarcelado brevemente luego de que se realizaron hallazgos judiciales sobre su conducta en el caso de estos jugadores de lacrosse de la Universidad de Duke. ¿Por qué? Pues porque resulta que él conspiró con el director del laboratorio de ADN para retener evidencia de ADN exculpatoria que podría haber absuelto a los acusados, ¿ok? Entonces, estos 3 jóvenes tuvieron su vida entera destruida, ¿ok? Fueron acusados sin juicio, sin evidencia de haber hecho este asalto a esta bailarina y pues por el resto de su vida han tenido que cargar con esa acusación, inclusive después de que quien en aquel entonces era fiscal general, Roy Cooper, dijo que no había pruebas suficientes para proceder con ninguno de los cargos. Esto más de un año después del momento en el que se había hecho la acusación inicial. Así que imaginen ustedes ser estos 3 jóvenes estudiantes que no hicieron nada mal, que tenían todo su futuro por delante, que estaban encaminados a tener una muy buena vida, éxito, prosperidad y demás. Y resulta de un momento de otro tú eres acusado, tienes tu vida destruida, eres acusado de ser esta persona terrible y pues pasa más de un año hasta el momento en el que tú siquiera sabes si en efecto va a haber un juicio en el que tú posiblemente pudieses estar pasando años, décadas en prisión inclusive, ¿ok? Entonces, inclusive después de esta declaración de Roy Cooper en el año 2007, pues el peso de esas acusaciones seguía estando allí y seguía siendo reivindicado por la propia Crystal Magnum, quien inclusive años más tarde publicaría un libro llamado El último baile por gracia, la historia de Crystal Magnum, en el que ella reafirmó una vez más el hecho de que supuestamente esto había ocurrido, ¿ok? Entonces, una vez más, ella también estaba monetizando estas acusaciones. Y ahora, más de 18 años más tarde, Crystal Magnum se digna por fin, que por cierto Crystal Magnum lleva 11 años en prisión. ¿Por qué? Por quitarle la vida a su expareja, ¿ok? Entonces Crystal Magnum, 18 años más tarde, se digna a decir, bueno, en realidad yo estaba mintiendo. En realidad lo que dije era falso y aquí está la razón por la que ella mintió según sus propias palabras en una entrevista que hizo para un podcast unos días atrás. Observen. Accusations, but after much back and forth and the city's DA stepping down from the case, North Carolina's Attorney General later dismissed the charges, citing a lack of evidence. But now, going on the record on a podcast nearly 20 years later, Crystal Magnum says she was lying the whole time. I testified falsely against them by saying that they didn't, and that was wrong. And I betrayed the trust of a lot of other people who believed in me. And made up a story that wasn't true because I wanted validation from people and not from God. And that was wrong when God already loved me for who I was, regardless. I didn't need to seek validation from him because I already had validation from him. I just didn't know it. And I hurt my brothers. And I hope that they can forgive me. And I want them to know that I love them. And they didn't deserve that.
and I hope they can forgive me. Y yo veo a una persona hablando con una ligereza tremenda. Espero me puedan perdonarme, sí, lo único que hice fue arruinarles la vida. Bueno, sí, lo hice solo porque quería validación, solo porque quería algo de atención. Y yo siempre me pregunto, si tú estás en un sistema en el que, en efecto, en Estados Unidos existe la inocencia hasta que se comprueba la culpabilidad, entonces, ¿por qué deberías asumir a priori que una acusación infiere culpabilidad sin haberse presentado pruebas, sin haberse llevado a un juicio? Y no solo eso, cuando todo indica que estas acusaciones son falsas. Inclusive entrevistaron a otra bailarina exótica que fue con Crystal Magnum ese día a la Universidad de Duke y dijo que ella no vio ningún tipo de asalto, que Crystal Magnum estaba perfectamente bien y que Crystal Magnum había mentido sobre las declaraciones que ella dio con respecto a que ella se estaba agarrando de la mano con esta otra bailarina y los tres jóvenes la arrastraron y se la llevaron al baño. Y aún así, esta acusación continuó. Y aún así, la actitud de los medios de comunicación fue una de declarar culpable a estos jóvenes. Y obviamente la otra parte es que de haber esperado casi 20 años para admitir que mintió, ahora que lo hizo, que se le aplique algún tipo de cargo por haber hecho este daño a estas tres personas, ¿ok? Porque yo no veo cómo esto le arregla los últimos 20 años de la vida a estos tres jóvenes, ¿ok?